el doctor Félix Guerrero, que es otro de los impulsores de la utilización de Bladder EpiCheck y en este entorno concreto de la sanidad privada, pionero, como todos conocemos en este momento, en muchas de las novedades que están ocurriendo en cáncer de vejiga, nos va a plantear cuál es su experiencia. Félix. Bien, pasamos a otra parte, que es cómo hemos implantado. Nosotros tenemos una amplia experiencia con el uso de EpiCheck desde hace ya casi 5 años en sanidad privada, y vamos a ver cómo se implanta, por qué lo hemos implantado y cómo funcionamos para verlo de una forma un poco más práctica. En primer lugar, ¿quiénes somos nosotros para situar cómo es nuestro centro privado y poder ver esto de forma más sencilla? Somos un equipo grande que tenemos varios centros privados en los que pasamos consulta y operamos en Madrid. Tenemos un volumen asistencial muy grande, prácticamente asemejable a un hospital terciario público de la Comunidad de Madrid, y trabajamos, y esto es importante, en 7 unidades monográficas especializadas. No solo es parte asistencial puramente privada, sino que también tenemos docencia como profesores del grado de medicina de la Universidad CEU San Pablo, tanto parte teórica como parte práctica. Dirigimos trabajos fin de grado, se está llevando a cabo alguna tesis, y trabajamos en comités de tumores con periodicidad semanal, también como un servicio grande, con un equipo multidisciplinar de urólogos, oncólogos médicos, radioterapia, radiodiagnóstico, anatomía patológica, etcétera. Hacemos investigación, tenemos algún paper reciente en cáncer de vejiga publicado de impacto que tenemos aquí. Y tenemos participación también importante en ensayos clínicos. En concreto, la unidad de cáncer de vejiga, y ahora entenderán por qué cuento todo esto, es una unidad en la que tenemos 3 integrantes, ahora próximamente va a entrar una 4ª persona, donde hacemos el manejo integral del paciente con cáncer de vejiga, desde el diagnóstico de sospecha con la hematuria hasta el seguimiento completo de todo el paciente. Se hace la estratificación por grupos de riesgo de estos pacientes, se le indica el esquema de seguimiento con las pruebas que correspondan, se indican también los tratamientos adyuvantes, incluida la cistectomía, y se incluyen a los pacientes cuando tienen indicación y aceptan inclusión en ensayos clínicos, y se presentan en comités de tumores multidisciplinares para tener los mejores resultados. Todo esto lo digo porque, dado todo lo que viene, no solo en cuanto a diagnóstico, seguimiento, sino en cuanto a tratamientos del cáncer de vejiga, yo confío en que hacer una unidad de cáncer de vejiga es la mejor forma de obtener los mejores resultados para el paciente. Y todo esto lo cuento porque si no tenemos gente formada, no tiene sentido, no podemos estar a la última de las cirugías, de las últimas cirugías en cuanto a litiasis, de las últimas cirugías o avances en cuanto a andrología, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, porque se nos va de las manos. Entonces, para entender y saber manejar lo más último de cada campo, creo que debemos estar especializados no solo en el cáncer de vejiga, sino en cualquier unidad. El seguimiento y la piedra angular del seguimiento del cáncer de vejiga, no voy a insistir más sobre esto, es la cistoscopia, ya lo sabemos. Aparte de los estudios que han comentado mis compañeros, no solo las molestias o el dolor que puede producir al paciente, sino que, como vemos en este estudio, prácticamente 1/4 de los pacientes tienen esas molestias que persisten más allá de 48 horas. Gran parte de los pacientes con cáncer de vejiga son pacientes con vida activa, en vida laboral, que trabajan, y el hecho de que los síntomas duren más de 48 horas no solo dificulta la vuelta al trabajo, sino que también aumenta las pérdidas económicas en productividad para el sistema. Hemos intentado, y desde siempre, hace ya unos años en nuestro hospital, intentamos valorar la forma de hacer más tolerable la cistoscopia para estos pacientes. Una de las cosas que se nos ocurrió, que se hacía con otros procedimientos que ya estaba publicado, era permitir al paciente ver frente a no ver la exploración mientras se hacía. Tanto en hombres como en mujeres parecía que podía haber algo algo mejor tolerancia a la prueba, pero demostramos que esto tampoco era forma de disminuir ese dolor. O sea, el que el paciente vea la prueba y sea un poco consciente de lo que está haciendo para intentar atenuar el dolor, vimos que no era una práctica efectiva y que es difícil, fuera de administrar alguna anestesia o hacerlo con sedación, que el paciente tenga una mejor tolerancia al procedimiento. ¿Qué sucede con la cistoscopia? La cistoscopia, como sabemos, es un procedimiento invasivo cuya tolerancia es variable. Hay pacientes que no la toleran en absoluto, pacientes que la toleran regular y pacientes que la toleran muy bien. Tenemos el problema de los pacientes que tienen
coagulación o antiagregación, en los cuales hay que revertir el tratamiento unos días antes y hay que hacer cambios de medicación que a veces inducen a errores, y tenemos problemas, como se ha comentado anteriormente, 5% de pacientes que precisarán antibiótico por infecciones o por pruebas repetidas que a veces puedan ser traumáticas, el desarrollo de estenosis ureterales que disminuyen considerablemente la calidad de vida del paciente. En el caso particular de la sanidad privada, y por eso lo pongo aparte, es un procedimiento que generalmente se suele llevar a cabo en quirófano, lo cual eleva el consumo de recursos, y que aparte en cierto número de pacientes se ofrece y se realiza con sedación, aumentando los costes y el tiempo que al final pasa el paciente dentro del centro sanitario para realizarse una cistoscopia. Sabemos que se lleva a cabo un elevado número de cistoscopias, como hemos visto, hasta 4 al año en los pacientes de alto riesgo según las guías europeas. Sabemos que gran parte de las cistoscopias que realizamos son negativas, pero no podríamos obviarlas porque tenemos que hacer un seguimiento muy intensivo a estos pacientes. Y sabemos que a 5 años la mitad de los pacientes con enfermedad de bajo riesgo, de riesgo intermedio, van a estar libres, y se han llevado a cabo una serie de cistoscopias no sin sentido, porque hay que hacer un seguimiento, pero sí que no han revelado tumor y que deberíamos intentar disminuir para mejorar la eficiencia del sistema. Sobre todo porque la cistoscopia da lugar a un elevado consumo de recursos, que ya no solo en la sanidad pública, sino en la sanidad privada está conduciendo, con la saturación que hay ahora de la sanidad privada, a demoras considerables en llevar a cabo las pruebas para estos pacientes, porque tenemos los partes de quirófano bastante saturados. Por lo tanto, nuestra necesidad de reducir el número de cistoscopias se tradujo en investigar alternativas a ello, y dentro de ellas, tras hacer una revisión y buscar, decidimos decantarnos por Bladder EpiCheck. ¿Por qué Bladder EpiCheck y no otro biomarcador? Bueno, en primer lugar porque, como saben, el valor predictivo positivo y negativo de un test sí que se afecta por la prevalencia de la enfermedad, y hay test que a mayor prevalencia demuestran un valor predictivo negativo más alto. Como se ha comentado anteriormente, en un test en el que queremos evitar cistoscopias y descartar recaídas, un valor predictivo negativo alto nos asegura, con un margen de confianza muy alto, que vamos a tener un paciente cuyo test negativo va a traducirse en un paciente sano y no vamos a perder pacientes con tumor. Y en Bladder EpiCheck comprobamos que, a pesar de haber alta o baja prevalencia o incidencia de la recaída, el valor predictivo negativo se mantenía. No solo por eso, sino porque, como se ha comentado anteriormente, hay otros marcadores que se afectan en casos de infección, hematuria, ya sea microscópica o macroscópica, inflamación, instilaciones o litiasis. Sobre todo el tema de las instilaciones es importante, porque gran parte de los pacientes que vamos a tener en seguimiento van a estar sometidos a instilaciones, y por tanto, si un test se afecta por instilaciones, no nos está solucionando el problema que necesitamos solucionar. No entro en detalle en los estudios que se han comentado anteriormente, pero se ha evaluado Bladder EpiCheck con más de 25 sustancias que podrían artefactar el resultado sin verse influido por ninguna de ellas, y además presenta unos mejores parámetros de eficacia comparado con la citología en aquellos pacientes que sometemos a tratamiento con BCG. Así, ¿cuáles son los pacientes en los que de forma práctica nosotros usamos el test? Lo usamos en pacientes con cáncer de vejiga no musculoinvasivo de alto riesgo, alto grado, y también de bajo riesgo, de riesgo intermedio, con enfermedad de bajo grado. Es cierto que las guías, y esto igual le entramos después en la discusión, lo recomiendan en pacientes de bajo grado, pero para descartar con seguridad una recaída de alto grado. ¿Por qué no en pacientes que ya tienen un alto grado, para descartar igualmente una recaída de alto grado cuando estamos haciendo test cada 3 meses y controles cada 3 meses? También lo usamos en aquellos pacientes con citologías con atipia sospechosas, citologías positivas, que llevamos a cabo unas biopsias y las biopsias salen negativas en el seguimiento, y si seguimos teniendo citologías sospechosas positivas, un Bladder EpiCheck te deja bastante negativo de que esa citología probablemente sea un resultado falso positivo. Y pongo aparte porque es un menor número de pacientes, obviamente, hay menor número de pacientes en los que haya un diagnóstico de hematuria, dada la prevalencia comparada con la incidencia de la enfermedad, y en aquellos tumores de tracto urinario superior, sobre todo para casos en nuestro centro de seguimiento. De forma práctica, ¿cómo lo hacemos? El médico indica el test al paciente, el paciente pasa a la cita con secretaría y con enfermería, que
recogen la muestra de orina, se envía con un mensajero a un laboratorio central y en una interfaz similar a esta en la página web tenemos una lista de los pacientes que han entregado su test con la información sobre si el resultado está o no está disponible y con la información de si ese resultado lo hemos descargado o no para poder llevar un poco el control de los pacientes. Ese resultado se obtiene por parte de secretaría y de enfermería, citan al paciente para revisión, le damos su resultado y en función al resultado actuamos. Y lo pongo como un ciclo continuo porque al ser un test de seguimiento no es un test que se realice una vez, sino que es un test que se suele realizar en numerosos puntos del seguimiento del paciente. ¿Cuál es nuestra experiencia? Como digo, llevamos 4 años prácticamente utilizando este test. Hemos llevado a cabo una N de más de 500 Bladder EpiCheck. La implementación fue fácil, con la colaboración del distribuidor. El uso es seguimiento y en nuestro el uso es muy fácil, ya que el paciente entrega la muestra y solo hay que estar pendiente del resultado en la web. Y en nuestro caso, un test negativo da lugar a seguir vigilando al paciente, pero un test positivo, a diferencia de otros escenarios, nosotros solemos directamente incluir al paciente para una revisión en quirófano y una toma de biopsias, aparte de la prueba del tracto urinario superior según corresponda o no. Porque consideramos que un test positivo, si hacemos una cistoscopia vamos a tener un tumor, al final le vamos a acabar operando, y si la cistoscopia va a ser negativa vamos a acabar igualmente haciéndole una biopsia múltiple de la vejiga, con lo cual directamente lo que hacemos con el paciente es llevarlo a hacer una RTU. Aquí hablo de la evolución del EpiScore y ahora veremos por qué, y porque, como decía al principio, cuando utilizamos algo tenemos que saber cómo funciona, porque no podemos utilizar un test en el que no tengamos el absoluto conocimiento para luego llevar a cabo las decisiones en nuestro paciente. Si miramos algún estudio de experiencia en la vida real, este estudio del grupo de Vigis en Holanda reporta que, aplicado el test en una población fuera de estudio, en la vida real, reportan un valor predictivo positivo, como se puede ver ahí, del 45%. Nosotros hemos hecho algo similar. Nosotros no podemos establecer sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, porque nosotros no tenemos pacientes con Bladder EpiCheck y cistoscopia al mismo tiempo, con lo cual no podemos comparar con lo que sería el gold estándar, pero solamente hemos estudiado de estos años los 40 test positivos en los cuales se ha llevado a cabo una RTU antes de 30 días. Tampoco vale tener un test positivo para compararlo con una RTU 4 meses después. Si hacemos este estudio de pacientes con una RTU en los primeros 30 días de haber tenido un resultado positivo, encontramos que el valor predictivo positivo en nuestra serie se incrementa un 62,5%, quizás sesgado porque nuestros pacientes todos reciben una RTU. Y, como decíamos y como se ha comprobado previamente con el EpiScore, vemos que el valor predictivo positivo del test va aumentando a medida que aumenta el valor numérico del EpiScore. Con lo cual, para dar recomendaciones a los pacientes, no solamente es saber si el test es positivo o negativo, sino también entender el valor que puede tener el EpiScore. Así vemos que paciente con test positivo tiene un 62,5% de valor predictivo positivo y pacientes con con un EpiScore por encima de 90 tienen prácticamente un 90% de valor predictivo positivo. También vimos que la relación lineal del EpiScore, o sea, el EpiScore en su valor numérico se relaciona linealmente con la posibilidad de recidiva, lo cual tiene lógica, pero también con el estadio T, con el grado celular del tumor y no se relaciona ni con el número de tumores ni con el tamaño del tumor. Resumiendo los 4 años que tenemos de experiencia con el test, hemos visto que ha funcionado bastante bien. Hemos visto algunos falsos positivos y en esto hay que hacer una aclaración porque en ocasiones esos pacientes que han tenido un test positivo con una RTU negativa han desarrollado una recurrencia antes de 12 meses y yo estoy convencido de que más que un falso positivo es un predictor muy precoz, un indicador muy precoz de la recidiva de la enfermedad que no sabemos identificar en el momento, que no podemos, pero que en el tiempo, en los meses subsecuentes sí que se identifica. También hemos encontrado pacientes con tumores del tracto urinario superior, un par de pacientes en los que ese test positivo con biopsias negativas al final se ha traducido en que hemos encontrado un tumorcito pequeño en el tracto urinario superior y algunos pacientes con test positivo en los que de momento no hemos encontrado recidiva, pero por supuesto que
llegan a un seguimiento muy estrecho. También detecta, obviamente, tumores de bajo grado. Su mejor performance es en el alto grado, pero funciona bien en los tumores de bajo grado. Hemos evitado más de 400 cistoscopias y sus potenciales complicaciones, y la sensación que tenemos cuando los pacientes lo llevan a cabo, aún siendo un test que está fuera de cobertura y que los pacientes sufragan, es que los pacientes lo prefieren a la cistoscopia. Como conclusiones, la cistoscopia, como ya se ha comentado, y esto no es nuevo, es un procedimiento invasivo e incómodo en general para el paciente. Implementar el test en sanidad privada es un proceso fácil. Tenemos que saber lo que usamos, insisto, y centralizar a los pacientes en unidades de cáncer de vejiga, unidades de urooncología, donde llevemos y entendamos a fondo cómo funciona cada una de las herramientas que tenemos. El test, en nuestra experiencia, ha funcionado muy bien, y sí que hemos aprendido a lo largo del tiempo el valor del EpiScore para indicar o no biopsias y para valorar el seguimiento y la evaluación de un paciente. Es cómodo para nosotros a la hora de llevar a cabo y para luego interpretar los resultados, pero también es cómodo para el paciente, y desde el punto de vista de la sanidad privada es un nuevo servicio un nuevo producto que se puede añadir a nuestra cartera de servicios. Y por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias.